Muy bien. Entonces, bueno, mientras los demás llegan, aprovecho para informarles, como ya deben de saber, supongo, que el taller 2 de estadística está en Minerva. ¿Listo? Y que se puede hacer en grupos. ¿Sí? Máximo 4 integrantes, mínimo 2. Y las mismas indicaciones para el taller anterior. Bien. Ustedes escogen los grupos, ustedes deciden con quién trabajan. ¿Listo? También para informarles que la próxima semana, pues, semana de parciales. Supongo que ustedes también tendrán parcial la próxima semana, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues, que sea el parcial de estadística también el próximo sábado, ¿sí? Podemos dejar un espacio abierto de que sea, de, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta el sábado a medianoche, ¿cierto? Si a ustedes les parece bien tener todo ese margen de tiempo para hacerlo. ¿Sí? Desde el sábado, desde el próximo sábado, que esa fecha es 6 de noviembre, ¿sí? Es decir, el sábado a las 8 de la mañana les publico el taller con fecha de entrega el mismo sábado a medianoche. Bien, o sea que van a tener van a tener 16 horas para resolver ese taller, ese parcial, perdón. Listo, y el mismo sábado entregan el taller. Recuerden, el parcial vale 20%, el taller vale 10%. ¡Ay, gracias! Llegaron mis zapatos. Bueno, comentaba ya esos detalles administrativos, pues la idea de hoy, ¿qué es? Voy a darles una idea general de cómo hacer este taller. ¿Listo? Con lo que tenemos hasta ahorita, se pueden hacer los puntos 1 y 2. Y el punto 3 es el tema que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Se denomina percentiles, cuartiles y gráfica de caja. ¿Sí? Esto no es otra cosa que instrumentos, son estadísticos para determinar la posición relativa de un dato. ¿Sí? Enseguida aclararé qué quiere decir eso de la posición relativa. Bien, pero en síntesis, estas herramientas se usan para resumir la información. Ustedes tienen estos datos, entonces, o muchos más, aquí hay solamente 10 datos, pueden haber 20 o 30 o 1000 datos. Entonces usted quiere sintetizar toda la información en 5 numeritos nomás, ¿sí? Esos 5 numeritos van a ser el máximo, el mínimo y los cuartiles 1, 2 y 3. Y eso me dice a mí cómo está distribuida la información, cuál es la media, la mediana, listo, y en qué porcentajes hay en cada tramo. Entonces eso se entenderá mucho mejor cuando estudiemos esa sección, listo. Pero antes de comenzar esa sección, puedo dar unas ideas para resolver este punto 1. Bien. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo aquí la pregunta? ¿Quién ya hizo algo además? ¿Ya intentaron resolver el taller o no ha habido tiempo? Bueno, yo creo que es un taller corto, muy conciso y no creo que haya problema. Entonces, ¿quién me puede ayudar leyendo esto? O escojo así aleatoriamente. A ver quién está conectado y no está conectado. Jenny, Judith, señoritas Gáfaro. Sí. Hola, profe. Hola. Para que por favor me ayuden con la lectura de este ejercicio. ¿Sí después? Sí, señor. Datos con distribución. Durante el mes de julio, en la ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius. Listo. Entonces está bien. Todas esas temperaturas. No las tenemos que leer. Ahorita comencemos aquí, en el punto 1. Son temperaturas. Ok. Y aquí, no me va a leer aquí. O se fue la señal. Bueno, el hecho es que dice, determinen
si los datos tienen distribución normal aproximada. ¿Sí? Determine si tienen distribución normal aproximada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Qué significa eso de que los datos tengan una distribución normal aproximada o distribución aproximadamente normal? ¿Qué quiere decir esas tres palabritas allí? ¿Quién sabe? ¿Quién dice yo? No todo al mismo tiempo porque de pronto se colapsa el micrófono aquí. Bueno, entonces hay que estudiar. ¿Listo? Los datos tienen distribución normal aproximada. Y cuando usted diseña un histograma de barras de esos datos, ese histograma de barras tiene forma de campana. ¿Sí? Es decir, tiene como una forma de montañita. Miren la foto de perfil de este grupo. Allí hay una montañita, ¿no? Eso quiere decir que los datos tienen distribución normal, aproximada. ¿Sí? Entonces usted tiene que hacer, para verificar que los datos en efecto son con distribución normal, usted hace un histograma de barras. ¿Sí? Esto cuando lo aprendimos, en el corte anterior. Y si usted nota que tienen que este histograma tiene esta característica que es como simétrico. ¿Sí? Es simétrico, así. Que hay una barra, digamos, principal, que es la roja, y luego hay simetría en las otras dos barras. Entonces está así, esta ya más bajita, por aquí también está más bajita. Entonces, si usted nota esa cierta simetría en el histograma de barras de esos datos que usted esté manejando, vamos a decir que ellos tienen distribución normal porque, miren, se me define como una campana. Si yo uno las esquinas de esos rectángulos, eso se llama campana de Gauss, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que tienen distribución normal aproximada. Ahora, la pregunta dice, determine si tiene distribución normal aproximada. Bien, para eso, entonces le da las indicaciones. Para eso, realice una tabla de frecuencias con 3 clases de ancho 3. ¿Sí? La primera clase comenzando con el número 28. ¿Por qué? Porque 28 es el número más pequeño en estas temperaturas. ¿Listo? La tabla de frecuencia nomás debe tener las frecuencias absolutas. No tenemos que hallar las porcentuales, nada de eso. No es necesario para lo que estamos buscando aquí. Luego de que usted tiene la tabla, es necesario hacer la tabla de frecuencias absolutas. Cuando usted la tiene ya, a partir de la tabla usted puede dibujar el histograma de barras. Usted tiene que ver si tiene forma de campana o no. ¿Sí? Por ejemplo, dice que 3 clases, tiene que ver si tiene esta forma así. Si son 3 clases, habrán 3 barras. ¿Listo? Pero si el histograma les da muy asimétrico, como por ejemplo un histograma así. Se me había caído el internet. Ah, sí, eso me di cuenta. Pero bueno, tranquila. Yo continué la lectura. Listo, muchas gracias. Sí. Entonces, miren, si ustedes dibujan el histograma de barras, si notan una asimetría de estas, pues eso no, claramente no tiene forma de campana, ¿no? Esto no tiene forma de montañita asimétrica. Miren esto, es asimétrico. Listo. Esa es la idea del punto 1 del taller. Bien. Y eso es lo que significa datos con distribución normal aproximada. Bien. La mayoría de los datos que uno encuentra en la naturaleza Profe, pero ahí tienen solamente distribución. la frecuencia absoluta, ¿no? Perdona que le interrumpa. ¿La frecuencia absoluta? Sí, solo la frecuencia absoluta para usted saber la altura de las barras. No necesita más nada. Muy bien. Exacto. En la naturaleza, cuando ustedes toman datos, por ejemplo, de estaturas o de pesos, ¿sí? Esos datos tienen un comportamiento de distribución normal aproximada, ¿sí? Por eso le llama así distribución normal. Es lo que se espera, ¿sí? La naturaleza, en su diseño, que va más allá de nuestra comprensión, tiene ese comportamiento, ¿sí? La mayoría de los datos que tomamos. Bueno, luego, ¿qué dice el ejercicio? Ese es el punto 1, ¿bien? Ojo, estoy dando ideas para el taller.
Luego dice calcule la media y la desviación estándar de los datos. Bien. Aquí pues son cuenticas que se deben hacer, ¿no? En este caso, pues como ocurrió en el taller anterior, muchos de ustedes me dicen que la media es tal y listo, no me dicen nada más. Y ustedes tienen razón en cierto sentido, ¿no? Nosotros no estamos en un curso de sumas ni restas para ponernos a hacer la suma paso a paso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes me pueden decir cuál es la media de una vez porque ustedes lo pueden colocar en la calculadora y listo. ¿Sí? De hecho, Excel hace estas cuentas. ¿Sí? Excel le calcula a usted le coloca los datos en la... Si quieren les envío un video luego de esta clase. Les envío un video donde usted coloca los datos en Excel, en las celdas, y tiene una función. Se coloca igual y coloca desviación m, des.m, algo así, y ella le hace todas las cuentas, ¿no? Entonces aquí pues lo que yo pido más bien es que si usted va a calcular la media, usted diga, bueno, voy a usar tal fórmula, y la escriba, y ahí sí ya la dé el resultado. Y la desviación estándar diga, voy a usar tal fórmula, o diga, usando tal fórmula, puedo concluir que la desviación estándar es esto. Si no quieren escribir, pues aquí hay 20 datos, entonces no voy a pedirles que escriban pues todas las cuentas, porque como les digo, para eso está la tecnología, ¿sí o no? Sí, inclusive voy a mandarles un video donde ustedes coloquen en Excel, en YouTube, cómo calcular la desviación estándar usando Excel. ¿Sí? Yo lo hice así, yo no me puse a hacer la cuenta porque me canso mucho. Usé Excel y listo. Ese tipo de parámetros. Los quedaban como más Permítanme, disculpen. Uno tiene que saber las fórmulas de dónde vienen, entonces por eso las estudiamos. Pero ustedes ya como saben de dónde vienen las fórmulas, no necesitan volver a hacer todas las cuentas. Bueno, el punto 3 dice, de acuerdo a la regla empírica, ¿sí? Debemos usar la regla empírica. La regla empírica, ¿dónde está? Es la foto que está allí en el perfil de este grupo, ¿sí? Que nos dice que el 68% de los datos están a una desviación estándar de la media, o que el 95% de los datos están a 2 desviaciones estándar de la media. ¿Listo? Entonces, ustedes deben usar la regla empírica. Hay videos donde hago ejemplos de la regla empírica y determinar qué porcentaje de datos se encuentran en este rango, entre 29.6 y 34, ¿sí? En temperatura. ¿Listo? Ojo, de acuerdo a la regla empírica. Bien. Entonces, como usted ya tiene la media y tiene la desviación estándar, pues es calcular la media menos una desviación y la media más una desviación y ver si le da estos números. Si no le da estos números, ustedes hacen la media menos 2 desviaciones y luego la media más 2 desviaciones. En algunos otros casos le tiene que dar estos par de números, ¿sí? Y dependiendo del caso, usted dice, ah, bueno, estos dos datos, o sea, el 68% de los datos están entre estos dos números, o el 95, etc. La misma idea es aquí, ¿sí? De acuerdo a la regla empírica, ¿qué porcentaje de datos se encuentra entre 34 y 36.2? Bien. Entonces, la primera parte es regla empírica y desviación estándar fundamentalmente. ¿Listo? La segunda parte tiene que ver con las puntuaciones Z, ¿sí? O posición Z, también le llamé en un video que vi en clase. La posición Z, que recuperemos esa idea. ¿Qué quiere decir puntuación Z? Puntuación Z. Pues hasta ahorita, con la regla empírica y la desviación estándar, etcétera, nosotros logramos conocer más o menos qué porcentaje de los datos están entre dos números, ¿sí? Entre la desviación estándar y entre la media y la... O sea, qué porcentaje de datos están a una o dos desviaciones de la media, ¿no? Pero la pregunta es, por ejemplo, como hicimos aquel día con las estaturas de las mujeres,
¿sí? Si a mí me dicen que las estaturas de las mujeres están es de promedio es de 1,61 centímetros, sí, esta es la media, y que la desviación estándar es 7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi posición Z de acuerdo a esa información? ¿Sí? Digamos que yo hice parte de este grupo que fue encuestado y que arrojó estos datos. Yo hice parte de ese grupo. Bien. Entonces yo quiero saber cuál es mi posición en ese grupo, si yo estoy por encima de la media o bueno, pues si estoy por encima de la media, sí lo puedo identificar inmediatamente. Pero si yo quiero saber más bien si estoy a cuántas desviaciones estándar de la media. ¿Sí? Si estoy muy arriba de la media o muy abajo de la media, ¿no? Entonces nosotros ese día habíamos definido una escala, ¿no? Habíamos dicho, mire, si su posición Z está entre -1 y 1, usted se va a considerar una persona de estatura promedio, ¿sí? Si su posición Z es mayor que 1, usted se puede considerar una persona alta, ¿sí? Y si su estatura es más pequeña, o sea, su posición Z es más pequeña que -1, se considera una estatura baja, o muy baja, por ejemplo, podemos definir otra cosa, podemos decir, si su Z es mayor o igual que 2, usted entonces es muy alto. Es una persona muy alta. Y si su posición Z es menor a -2, entonces usted es una persona muy baja. Entonces la posición Z es una medida de posición relativa. Esta sección se llama así, posiciones relativas. ¿Sí? Y lo que dice en definitiva la posición Z es a cuántas desviaciones estándar usted se encuentra en la media. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y cómo se calcula esa tal puntuación Z? Pues hay una formulita. ¿Sí? La formulita es así. La puntuación Z de una persona o de un dato, digamos, la puntuación Z de X. Como aquí. Donde X, ¿qué es? Es un dato. Si estamos hablando de estaturas, pues X sería la estatura suya. O si estamos hablando de temperaturas, la temperatura que usted quiere analizar. 30 grados, 50 grados. ¿Sí? Entonces, la posición Z se calcula así. Se determina como el dato menos la media sobre la desviación estándar. ¿Listo? Y ya. Y esto le da un numerito. Ese numerito es su puntuación Z. Y le va a decir usted a cuántas desviaciones está de la media. Por ejemplo, para nosotros los hombres es común decir que una mujer de 1,80 pues es muy alta, ¿no? De 1,80 de estatura. Entonces coloquemos aquí 1,80 y calculemos la puntuación Z de una mujer que mide 1,80. 1,80 menos 1,61 sobre la desviación estándar. ¿Cuánto da eso? 19 dividido 7. ¿Cierto? Dividido 7. ¿Y cuánto es 19 dividido 7 más o menos? Casi es 2. 2 por 7, 14, quedan 5. 2,7, ¿no? Entonces la puntuación Z de una mujer que mide 1,80 es 2,7. ¿Sí? Entonces miren, su puntuación Z es mayor que 2. Sería una persona muy alta. ¿Sí? Eso es lo que se pide en el ejercicio. ¿Listo? Con otros valores, sí. Dice, las estaturas de un grupo de hombres tienen tan. Diremos que si bueno, aquí. Bueno, esta puntuación aquí hay que borrarlo, ¿no? Diremos que si la puntuación Z de un dato está entre -1 y 1, entonces se considera de estatura promedio. Si Z es mayor que 1, estatura alta. Si Z menor a -1. Aquí tengo dos errores escribiendo esto otra vez. Aquí Z menor a -1. Listo. Se considera de estatura baja. Bueno, dan esa información y dice,
Investigue cuál es la interpretación de las puntuaciones Z. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo dije, pero si ustedes quieren y se les ha olvidado, investigan aquí, en el libro, página 114. Dice investigue, pues escriben alguna definición que esté aquí. Investigar y ya. Dice determina las puntuaciones Z de las siguientes estaturas. 1.73, 1.85, 1.56. Dice, de acuerdo a la escala anterior, ¿cuál escala? La que me dice si Z está entre menos 1 y 1 es alto o bajo, etc. De acuerdo a la escala anterior, identifique cada estatura como alta, promedio o baja. ¿Listo? Y ahí tendrán ese ejercicio. Bien. ¿Pregunta hasta aquí con eso? ¿Está claro? Y ya aquí esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. ¿Sí? Percentiles, cuartiles y gráfica de caja. ¿Listo? Veamos entonces este tema nuevo. Sí. Entonces coloquemos aquí el libro en esa sección. Bien. Bueno, ¿hay preguntas hasta el momento o está todo bien? Sí, más o menos así va a ser el parcial, pero más corto, claro. Aunque ese taller está bien corto. Bueno. Entonces vamos a estudiar este concepto de percentiles. Bien. ¿Qué quiere decir eso del percentil? ¿Qué quiere decir un cuartil? ¿Listo? Entonces también estas definiciones van en la misma dirección de las puntuaciones Z. ¿Sí? Se refieren a medidas de posición relativa, ¿no? Esta sección se llama así. Les muestro acá. Esta sección se llama medidas de posición relativa y gráficas de caja. ¿Listo? Aquí dice, esta sección presenta medidas de posición relativa que consisten en números que indican la ubicación de valores de datos con respecto a otros valores dentro de un conjunto de datos. El concepto más importante de esta sección es la puntuación Z. Bueno, en fin, de la sección 3.4 la puntuación Z. Pero ya pasamos de sección. Vamos a la 3.5. Ah, no, pero ya. Sí. Y vamos a leer la definición del percentil. Entonces dice aquí, los percentiles son un tipo de cuantiles o fractiles que dividen a los datos en grupos con aproximadamente el mismo número de valores en cada grupo. ¿Sí? Esta definición es muy sugerente. ¿Qué es lo que nos dice? Hagamos una gráfica. Imaginen que ustedes tienen la recta numérica. ¿Sí? Imagínense en las temperaturas o cualquier otro valor. Ustedes tienen datos. X1, el X2 puede estar por aquí. Estos datos pueden ser lo que ustedes quieran. Temperaturas, estaturas, edades, peso, ¿sí? Número de diplomas, número de hijos, bueno, en fin, tantas cosas. Son datos que usted tiene. XN y X, bueno, coloquémosle a esto XN menos 1. Y aquí el dato XN, donde N puede ser 100, 200, 1.000.000 de datos. ¿Sí? Y digamos que están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, este es el más pequeño. Aquí está el más grande. Entonces, lo que buscamos, según esa definición de los percentiles, es dividir esto como en partes, como así, digamos, dividirlo como en partes iguales, ¿cierto? Por ejemplo, para decir que desde este dato de X3 hacia abajo, allí está el 25% de los datos, ¿no? Y para poder decir por lo menos que entre X3 y X4 está el otro 25%. ¿Sí? Y aquí está el otro 25%. ¿Sí? Como dividir la información en paquetes. ¿Sí? Y usted puede decir, mire, entre 30 y 35 hay 25% de la información.
Esto es una especie como de tabla de frecuencias también. ¿Listo? Eso es lo que entiendo yo en esta definición de percentil. Pero leamos un poco más, a ver qué más podemos dilucidar. Dice, los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, hasta P99, ¿no? Los cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Bueno, todavía sigue siendo como extraña esa definición, ¿cierto? Entonces ellos nos aclaran un poco más, nos dicen, miren, el percentil 50, que se denota así, P subcuenta, P50, deja el 50% de los datos por debajo y alrededor del 50% de los datos por arriba de él, ¿sí? Entonces veamos, tratemos de entender esto. Percentil 50, ¿qué querrá decir eso? Hablan de un percentil 50. Según lo que entendimos, percentil 50 es un dato. Es un dato de los que están en mi grupo de datos, ¿no? Es un dato X, ¿sí? Y al parecer, lo que entendí yo es que el percentil 50 es un dato que está por aquí, digamos que aquí está el X, el dato X, ¿sí? Y que como aquí aparece percentil 50, que el 50% de los datos están por debajo de X. ¿Sí? Miren que yo dibujé, digamos que aquí hay 3 datos, X, y arriba del X hay otros 3, y el otro 50% está por encima, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar ese punto que genera esa división, ¿sí? El 50% está por debajo de él y el otro 50% por encima. Entonces, los percentiles son datos, ¿sí? El percentil es un dato. Es un dato. ¿Listo? ¿Cómo uno encuentra ese dato? ¿Listo? Pues tenemos 2 alternativas, ¿sí? O hay una, bueno, 2 alternativas, no, hay una especie de algoritmo. Y eso lo vamos a ejemplificar mirando esta tabla. Es mejor hacer cuentas que hablar más del percentil para ver si lo entendemos mejor. Dice el ejemplo así. Cálculo de un percentil, presupuesto de películas, ¿sí? En una tabla, la tabla 3.4, la que estamos viendo, se presenta una lista con 35 presupuestos de millones de dólares, ¿sí? Y, o sea que aquí hay 35 numeritos, corresponden a presupuestos y están ordenados de menor a mayor. Miren, el más pequeño es 4.5, el más grande es 225. Dice que los cuales se obtuvieron de una muestra aleatoria simple de películas incluidas en el conjunto B. Bueno, no importa dónde salieron esos datos. Dice, calcule el percentil para el valor de 29 millones. ¿Sí? Calcule el percentil para el valor de 29 millones. ¿Qué más dice después? No, nada más. No. Entonces veamos. Veamos cómo se hace eso. ¿Sí? Pero aquí, ojo, yo quiero que aclaremos un detalle importante. Nosotros tenemos datos en una esquina y tenemos percentiles, ¿no? Enseguida veremos la interpretación cuando aprendamos a calcular primero. Tenemos datos y percentiles. ¿Sí? ¿Percentiles cuántos hay? Percentiles hay 99. Percentil 1, percentil 2, hasta el percentil 99. ¿Datos cuántos hay? Datos pueden haber X1, el dato X2, hasta el dato XN. ¿Sí? Entonces,
hay como una especie de correspondencia entre datos y percentiles. Bien. Por ejemplo, si usted me da un dato, si usted escoge un dato de aquí, digamos, sí, saca el dato de X, usted me puede preguntar ese dato de X, ¿qué percentil es? Puede ser el percentil 1, puede ser el percentil 2, o puede ser el percentil 3, o el 20, o el 99, ¿sí? Esa cuenta es la que vamos a hacer a continuación. Dado un dato, calcular el percentil, ¿sí? Pero lo que más nos va a servir a nosotros, y lo más interesante, es el sentido contrario. Si usted me dice, yo quiero saber cuál es el dato, cuál es el percentil 50. Entonces usted me dice P50. Yo le digo, ese dato es el de aquí, es este de aquí. Es el proceso inverso, ¿no? Podemos ir en dos direcciones. Vamos a mostrar cómo ir de la izquierda a la derecha, ¿sí? Dado un dato, determinar cuál es el percentil, ¿sí? Y la fórmula es muy sencilla, ¿sí? Entonces veamos. Percentil de X. Pero esta es la dirección que no es tan útil para nosotros, pero bueno, hay que aprenderlo a hacer. Percentil de X. Se calcula así. Recuerden, el percentil de X me tiene que dar un numerito entre 1 y 99, ¿sí? Y se calcula así. Va a ser el número de datos, y ya veremos la interpretación. Yo sé que esto es al principio un poco denso, pero número de datos menores a X, ¿sí? Sobre el número total de datos. Total. Número total de datos. Y eso lo multiplico, toda la fracción la multiplico por 100. ¿Sí? Bueno, voy a colocar el por 100 aquí en el lado, este lado. O sea que es 100 multiplicado por esa fracción, ¿sí? Ejemplo, a ver, damos un ejemplo. Percentil de 29 millones. En la tabla que tenemos en el libro. Percentil de 29. O sea, ¿qué percentil es? ¿El 1, el 2, el 10, el 15, el 17? ¿Cuál de todos los percentiles es el 29? Y luego interpretamos eso. Tranquilo. Entonces miremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar el percentil 29? Como dice aquí el ejercicio, tenemos que primero tener los datos ordenados de menor a mayor. Y luego mirar cuántos datos son más pequeños que 29. ¿Sí? El 29 está aquí. ¿Cuáles son los más pequeños a él? El 20, este otro 20, ya van 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Hay 6 datos más pequeños que el 29. Entonces coloco aquí 6, sería 100 por 6 sobre el total de datos. Hay 35 datos en esa tabla. Y eso es lo que me da el percentil del 29. Vamos a ver qué percentil es ese. Entonces, si ustedes calculan 6 sobre 35 y lo multiplican por 100, eso les da aproximadamente 17. Ustedes tienen que redondear, ¿sí? Da como 17.1, pero los percentiles son números. El percentil es el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Sí? Entonces ustedes lo redondean al número entero más cercano que les haya dado. ¿Sí? Entonces el percentil de 29 es 17. Ok. Sí. Puedo escribirlo así también. Igual a 17. Puedo escribirlo así, que el percentil 17 es igual a 29. Ahora sí viene la pregunta más importante. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Sí?
Porque todavía no es claro para nosotros qué significa eso. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué significa? Y la respuesta es, la lectura de esto es así. Esto significa que el 17%, voy a escribirlo acá arriba, ¿sí? Sí. Eso en este caso significa que el 17% de los presupuestos son menores o iguales a 27 millones. Solo eso, ¿sí? Y en general, cuando usted le digan el percentil K es igual a X, ¿qué significa eso? Donde significa que el K, o usemos la letra, donde K puede ser 1, 2, 3, significa que el K% de los datos es menor o igual a X, ¿sí? Eso es lo que significa el percentil. Me está diciendo, mire, el 17% de sus datos, o de los presupuestos en este caso concreto, es menor o igual a 29 millones. ¿Listo? ¿Qué significa entonces el percentil? Vamos a ver si calculan ellos otro percentil. Esa es la lectura que siempre debemos hacer. ¿Listo? Por ejemplo, aquí creo que calculan otro percentil. El percentil 90. ¿Sí? Y ellos llegan a que el percentil 90 por acá, o nos dan esa información, ¿no? Que el percentil 90 es 150 millones. Percentil 90, 150. ¿Cómo leemos eso? Otro ejemplo. Sí, pues estoy interpretando el percentil. ¿Sí? Entonces, y ahí lo interpreté para cualquier caso. Cuando escribí esta frasecita. Esta es la forma de interpretar los percentiles en cualquier caso. ¿Sí? Ejemplo. Percentil 90 igual 150. ¿Eso qué significa? Significa que él, en este caso K vale 90, entonces es repalabrear eso. El 90% de los datos es menor o igual a 150. Entonces nos está diciendo cómo es la distribución de nuestros datos. Ya sabemos que casi todos son menores a 150, listo. Estoy aprendiendo algo de las distribuciones de mis datos. Es menor o igual a X, pero X en este caso concreto es 150. Eso es lo que significa el percentil 90 igual a 150. O, pues si yo estoy en un contexto ya más aplicado, digo, el 90% de los presupuestos, en lugar de decir de los datos, si son estaturas, entonces el 90% de las estaturas, el nombre que tengan los datos, es menor o igual a 150. Esa es la interpretación del percentil. ¿Listo? Y me está dando la distribución de los datos. Bien. Enseguida continuamos hablando de percentiles. Hagamos una pequeña pausa porque se nos va a cortar la llamada. Y ya continuamos aquí, en el ejemplo 4. Pueden ir leyendo si quieren.